Por eso es interesante, amados, para que nosotros podamos comprobar realmente la voluntad de Dios, necesitamos renovar la mente. Romanos 12:1 dice, 12:2, perdón, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovarse, diga, renovarse es no amoldarse, es no acomodarse, es no acostumbrarse a las formas que el sistema te propone, sino transformarnos en la mente para poder entender verdades eternas, verdades que funcionan a los que le creen y las practican, porque todas esas verdades eternas pertenecen al diseño eterno que es parte de la voluntad de Dios, su propósito eterno. Una mente renovada está sensible a percibir lo que viene de Dios. Una mente renovada capta lo que viene de Dios, capta, lo toma para sí con determinación. Muchas verdades que hemos escuchado a lo largo de los años no han provocado nada en nosotros porque no desarrollamos la transformación de la mente. Seguimos pensando siempre de la misma manera. Cambiamos la forma de pensar, cambia la forma de vivir, cambia la forma de hablar. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender el proyecto final si no entendemos el diseño? Primero el diseño y luego la expresión y manifestación. Ahora al final voy a compartir la palabra que hemos preparado para el 2024. ¿Sí? Una palabra que ahora la vamos a explicar con detalles. Quiero profundizar para que cerremos este año en medio de tanta turbulencia informática, en medio de tanta comunicación de ida, de vuelta, de cosas que se están hablando y que de pronto cuando uno se engancha, medio que no hace bien tampoco, necesitamos regular algunas cuestiones. Pero por eso creo más que nunca que entender, conocer y dimensionar el Dios eterno al cual servimos nos hace entrar o establecernos en una seguridad que independientemente de lo que los hombres planifiquen, Dios sigue estando al gobierno y nada hará frenar lo que Él se ha propuesto hacer. Dios no está ausente de la realidad que vive Argentina, de cada uno de los argentinos, de cada uno de los que viven en el mundo. Pero muchas cosas suceden o Dios permite de alguna manera que sucedan para que nosotros entremos en una dimensión espiritual profunda. Amados, no hay tiempo de medias tintas. No hay tiempo de mediocridad. O estamos o no estamos. O somos o no somos. Amados, todo lo que es a media no sirve. Tarde o temprano se termina descartando. ¿Sí? Son tiempos donde tenemos que determinarnos: o soy de Cristo o no soy de Él. O le creo a Dios y me mando con todo, o me abstengo. Y también me pongo a disposición de las consecuencias que puedan venir. Porque las cosas van a venir de todas maneras. Pero siempre es preferible estar o atravesar cualquier tormenta de la mano de Dios. ¿Sí o no? Siempre. Entonces,
Dimensionar este Dios eterno es maravilloso. Dijimos que Él es eterno, que Él es perpetuo, soberano, sempiterno, que dura para siempre y su existencia no tendrá fin. De ese ámbito surgió el diseño. Lo eterno está conectado con una naturaleza espiritual superior que es la de el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo eterno está conectado a una naturaleza. Por eso, amados, por eso, escúcheme bien lo que voy a decir, pues son ya los últimos mensajes de este año, pero usted tiene que atrapar la palabra. ¿Saben que hay dos cosas que son importantes en una prédica? El espíritu y la impartición de que habla, y el espíritu de quien lo recibe. Si no estamos conectados en el mismo espíritu, lo que podamos soltar a usted no lo va a atrapar. Porque si usted está acá, pero está pensando en laureles, está pensando en la leche que dejó en el fuego, está pensando en cualquier verdura, no pretenda que la palabra provoque una transformación en su vida. ¿Amén? ¿Está claro? El espíritu con que se dice y el espíritu con que se recibe. Por eso es fundamental, cuando se suelta una palabra, sea el día que sea, y predique el que predique, tenemos que estar atentos, dispuestos, para ser penetrados por la palabra, que la palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro ser, que la palabra no quede en lo superficial, que no quede en lo emocional. ¡Ay, qué linda palabra! No, linda palabra, nada. ¡Qué linda palabra! Es una palabra que hay que ponerla por obra. Cuando la pongas por obra, ahí decime linda palabra. Porque es bonito escuchar, sí, pero hay que meterlo en la práctica esto. Y ahí es donde realmente nos cuesta a todos, ¿eh? No es que, nosotros los pastores de taquito. No. Los pastores somos seres humanos, aunque no lo parezca. Que estamos sujetos a la misma situación que todo el mundo. Es más, los que hablamos estamos más complicados. ¿Hablaste? Ahora vas a ver. No, pero bien. El desafío. Diga, el desafío. Por eso, cuando yo más me conecto con lo eterno, escuche bien esto, escuche bien. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Cuántos quieren plata? No me escuchan, entonces. Están dormidos. ¿Me escucha o no me escucha? Cuando yo más me conecto con lo espiritual, más me alejo de lo natural, de lo superficial, de lo temporal. Toda mi connotación espiritual, mental, se aleja porque estoy conectado ¿con qué? Con lo eterno. Cuanto más me conecto con lo eterno, más salgo de todo aquello que me estorba. Lo emocional, lo transitorio, estar mirando los pajaritos a ver si vuelan o no. Yo tengo que estar concentrado. Una de las cosas que la iglesia tiene que entender, amados, que nosotros tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo. Y que acá no se trata de jugar a ser evangélicos. Se trata de ser una iglesia gobernante. Una iglesia que gobierna por encima de las circunstancias. Amén. Cuanto más me sumerjo en lo eterno, en lo espiritual, no es que me aíslo del mundo, pero me aíslo de todo lo temporal, de todo lo superficial. Ahora, cuando yo dejo lo espiritual, cuando yo me alejo de las cosas eternas, profundas y verdaderas, ¿qué comienza a tomar relevancia en mi vida? Todo lo que es superficial, todo lo que es pasajero. Entonces termino más abocado a las cosas, ¿cómo voy a hacer? Porque estamos ligados a las cosas superficiales. Tenemos que ser
espirituales, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Nuestra mente está en la palabra, no en lo que diga un gobernante, no lo que diga un familiar, no lo que diga un incrédulo. Yo le creo a lo que Dios dice. Yo le creo a lo que Dios dice. Yo le creo a lo que Dios dice. El espíritu está conectado con lo eterno. La carne está conectada con lo temporal. ¿Qué andamos, en el espíritu o en la carne? Estas dos naturalezas son las que luchan dentro de nosotros. Y está en nosotros, escucha bien, está en nosotros si le hacemos morir a una o a la otra. Si le damos vida a una o a otra. Sí, la palabra dice, hagan morir lo terrenal que hay en ustedes. Hagan morir. ¿Sí? ¿Está bien o no? Entonces, vamos a creerle, amados, que si nos determinamos, vamos a ver grandes resultados. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios sale y cumple el propósito por el cual es enviada y vuelve con resultados. Amados, al hombre natural, al hombre carnal, todo lo espiritual le parece locura. Le parece imposible. ¿Sí? No las puede entender, no le encuentra el sentido, porque está acostumbrado a ver, a tocar y a moverse por lo que ve y por lo que toca, o por lo que tiene. No. Nadie en la Biblia se movió así. Ni por lo que veía, ni por lo que tenía, ni por lo que podía tocar. La fe fue un común denominador en la mayoría de los hombres de Dios que marcaron la historia en la Biblia. Hombres que se jugaron por Dios y por su palabra. Me viene a la mente el caso de Daniel y sus amigos. ¿Sí? Cuando fueron confrontados para que negaran a Dios de muchísimas maneras, pero ellos se mantuvieron firmes en el Dios en el cual ellos creían. Dice, jamás vamos a doblar nuestras rodillas, jamás nos vamos a doblegar frente a un Dios que no sea nuestro Dios. Digo porque por ahí el Dios de la economía te quiere atrapar. Que no seamos doblegados por las circunstancias de la vida, sino que le creamos a Dios y apliquemos los principios que están en la palabra y funcionan. Amados, el diseño siempre fue maravilloso. Vemos el primer hombre, Adán, hecho a imagen y semejanza de Dios, creado para vivir, ser guiado, dirigido y gobernado por el diseño eterno que es su voluntad. A él se le determinó, se le dio la facultad, la bendición de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Ese era el diseño perfecto, lleno del Espíritu. Él tenía todo para funcionar. No iba a pasar necesidad, no tendría absolutamente ningún temor a nada si él solamente se abocaba a cumplir el diseño eterno. Pero todos sabemos que tomó la decisión equivocada, basada en sentimientos. Comió del árbol equivocado y habilitó la temporada mundial de lo temporal, natural y pasajero. A partir de ahí, los hombres, todos los hombres, comenzamos a vivir una etapa donde permanentemente somos confrontados en lo natural, donde las cosas externas
cobran relevancia en nuestra vida y muchas veces tienden a hacernos doblegar. Pero por eso es cuando nosotros necesitamos determinar lo verdadero. Porque desde ahí en adelante, desde que Adán habilitó la temporada carnal para todos los hombres, de ahí en adelante lo comienza a gobernar todo lo que es temporal. Todas las decisiones de ahí en adelante de Adán fueron a nivel de cosas temporales. Porque dejó lo eterno por lo temporal. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de dejar lo temporal por lo eterno. Con la diferencia que antes fue quizás una imposición, hoy es una decisión, porque es por gracia. Nadie está obligado a hacerlo. Pero quienes nos comprometemos, estamos dispuestos a darlo todo hasta el último día en esta vida, en el nombre de Jesús. Por eso dijimos que lo primero que Dios observa es que la ejecución de su voluntad se lleve a cabo permanentemente. Dijimos la semana pasada que el juicio comienza por la casa de Dios. O sea, Dios no va a empezar por los que no creen. Dios no va a empezar por los pecadores. Dios no va a empezar por los rebeldes. Dios no va a empezar por aquellos que hacen el mal. No, no. El juicio, dice la palabra, comienza por casa. Cuando Dios nos llame a todos los hombres, a los primeros que va a convocar son a los de su casa, su pueblo, su gente. ¿Por qué si fuimos lo que fuimos, no hicimos lo que hicimos? Porque el tema no es solamente no hacer lo malo, sino que muchas veces no hacemos el bien que sabemos que tenemos que hacer. Y eso también se computa como pecado. Y el pecado sabemos que acarrea muerte. Y la muerte acarrea maldición y condenación. Pero la vida en Cristo es maravillosa. Dios no trabaja o colabora para nuestra visión. Él no es nuestro empleado. Nosotros fuimos convocados para ser parte, para ser colaboradores de su visión. ¿Está claro? Dios no viene a meterse en nuestros proyectos. Porque muchas veces, Señor, oramos, Señor, te pedimos que bendigas nuestro proyecto. Y Dios dice, nunca me consultaste, nunca oraste para ver qué era lo que yo tenía para vos. Y ahora pretendés que yo bendiga un proyecto que no está dentro de mis planes. Entonces eso no va a funcionar. Dios no está comprometido a avalar absolutamente nada que esté fuera de su diseño. Por eso tenemos que ser claros, amados. Yo le puedo vender rosas, yo le puedo decir cosas bonitas y usted se va contento, pero el evangelio no le va a funcionar. Como muchos saben que no les ha funcionado. ¿Por qué? Porque no sirve con responder algunas cosas. No sirve con acatar algunas cosas. No es que tomo la Biblia como una sugerencia. No, no. La Biblia es un dictamen de Dios. Lo hago o no lo hago, eso es problema mío. Pero esto no está en cuestionamiento. Porque a los que lo hacen, les funciona. ¿Amén o no amén? Todo estuvo terminado antes de comenzar. Amén. Toda la Biblia tiene un hilo conductor. Escuche bien esto. Toda la Biblia tiene un hilo conductor que se llama el propósito eterno. Ese propósito eterno que Dios trazó desde la eternidad y hacia la eternidad no se corta o no se debería de cortar. O sea, si yo altero, modifico o quiero
sacar o poner, quitar o agregar, absolutamente quedo descalificado. La Biblia a eso le dice lo siguiente: si alguien corre una carrera de forma ilegítima, no será ganador nunca. ¿Está claro? El que corre lo tiene que hacer legítimamente. Tengo algunos conocidos, no solamente conocidos, que han corrido maratones, que se han subido a un colectivo para achicar el recorrido. No, son bravos algunos. Obviamente, lo agarran de la pestaña. Yo le decía, cara dura que sos, cara dura. Corrí la maratón de 24 kilómetros. ¿Qué corriste? 2 kilómetros corriste. Amados, nadie que corra de forma ilegítima gana. Quizás para los hombres, podemos engañar a los hombres, sí, pero a Dios no. Entonces, si vamos a hacer algo, ese hilo conductor se debe de respetar, que tiene que ver con el diseño eterno, con el propósito eterno, que está centrado en la voluntad de Dios principalmente. Y tenemos que entender esto, amados, que la voluntad de Dios es buena. ¿Cómo es? A ver, niños, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Pedazos de... ¿Qué dice acá? ¿Para quién es buena, agradable y perfecta? Para nosotros. Diga para mí, por favor. O sea, Dios preparó todo para que nos vaya bien. Pero nosotros nos creemos superiores a ese plan y elegimos nuestro plan. Pedazo de pedazo. Y nos va mal. Claro que nos va mal. No, pero yo me congrego. ¿Y qué tiene que ver que te congregues? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso si no haces esto? Si no entendés que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, en lugar de ponerte a pelear en contra de Dios, ponete a favor de Dios. Si Él preparó todo para que nos vaya bien. ¿O no? Claro. No dijo que iba a ser fácil, no dijo que íbamos a tener todo servido, pero sí que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, independientemente de lo que yo sienta o vea. Muchas veces, muchísimas religiones y muchísimos hombres tratan de alterar y modificar lo que está escrito. ¿Sí? Cuando alguien saca una palabra fuera del contexto, ¿sí?, muchas veces le quiere hacer decir o le hace decir a la Biblia algo que no quiere decir, aunque está escrito. ¿Se entendió? No. ¿Se entendió? Repito. Cuando nosotros sacamos algo de contexto, una palabra aislada, y la sacamos del contexto, le podemos hacer decir a la Biblia lo que no dice, aunque está escrito. Porque cada uno, por eso existen tantas religiones en el mundo, amados. Porque han tomado palabras y han hecho de una palabra aislada una doctrina nueva. Y han hecho una nueva creencia, una nueva forma, un nuevo dogma, donde todos se adhieren a ese dogma porque les cae bien, porque les queda cómodo. ¿Sí? Por eso es peligroso. Hasta el diablo le dijo a Jesús, escrito está. ¿Cuántos saben que el diablo no tiene ni poder ni autoridad para usar la palabra de Dios? Él le teme, él la conoce y le teme, le tiene miedo. Pero él no tiene autoridad para usar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se usa con el respaldo de Dios. Y él nunca lo tendrá. ¿Se entiende? La palabra es para los hijos. La palabra es para los hijos. La palabra es para los hijos. Los que tienen autoridad son los hijos que hacen que funcione. Amén.
Dijimos también que el diseño es perfecto, lo que significa que no va a fallar. Tenemos la garantía de funcionabilidad, efectividad y durabilidad. 3 palabritas interesantes. Diga: funcionalidad, efectividad y durabilidad. Eso te lo dice cualquier prospecto. Compras cualquier cosa y te viene el prospecto que dice: si vos lo usás de acuerdo al fabricante, te garantizan la efectividad, la funcionalidad, la efectividad y la durabilidad del producto. Y la empresa no se hace responsable por cualquiera de estas alteraciones, por el uso indebido del producto y tal, ¿o no? Entonces, si el Señor estableció una modalidad, ese diseño está preparado para funcionar y que sea efectivo, funcional y durable. Por eso, lo dijimos la semana pasada, Dios le dio al hombre instrucciones ¿qué? Específicas. ¿Qué le dijo a Adán? ¿Hacé lo que quieras? ¿Hacé lo que te guste? ¿Hacé lo que te quede cómodo? No, le dijo: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Una orden específica. Hacé esto. Todo lo que tenés es tuyo. Acá podés comer de todo. De una sola cosa te prohíbo, nada más. No lo prohíbe, sino dice: de esto no comas. De esto no comas. Por eso cuando Dios habló, siempre habló con instrucciones específicas. Nada quedó librado al azar. No hubo improvisación. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Dijimos la semana pasada que cuando Dios llamó a Noé, también le dijo: construirme un arca, y la hizo con especificaciones concretas. Y ese diseño resistió la tormenta más espectacular, la catástrofe mundial, porque toda la tierra fue llena de agua por 40 días. Los montes. ¿Por qué? Cuando alguien sube a la montaña encuentra un caracol. El caracol subió hasta allá arriba. Amados, ¿sí o no? ¿Por qué encuentran fósiles que tienen que ver con peces, anfibios en las montañas? Porque en algún momento estuvieron ahí. Porque la tierra fue cubierta de aguas por 40 días. Toda la tierra. Y los únicos que quedaron flotando dentro de un barco que había construido un hombre llamado Noé, funcionó, tuvo efectividad, funcionalidad y durabilidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto de durabilidad? El tiempo que Dios tenía previsto que estuviera. De hecho, que hace mucho vi un video, una documental, donde se encuentra el arca en el monte Ararat. En este momento está tapada por nieve. Han pasado miles y miles de años. Pero se encontró un barco arriba de una montaña. ¿Sí? Obviamente no quisieron esto en ese momento darlo a conocer porque era en contra de ideologías, obviamente. Todo lo que avale lo que Dios dice, hay mucha gente que está en contra y no quiere que eso suceda. Pero la realidad es que todo funcionó. Diga funcionó. Ahora, si funcionó semejante transatlántico, con tantas cosas arriba, tanto peso, simplemente porque tuvo el diseño, y ese diseño tuvo el respaldo de Dios para que se sostuviera flotando 40 días y que todos se salvasen. Diga, todos se van a salvar. Alguien dijo, pastor amigo, y terminó siendo el dueño del mundo, porque cuando bajaron el único que estaba era él, con su familia. ¿Te imaginas? Te subís a un barco, está lleno de gente, un montón de cosas, y de pronto cuando bajás no hay nadie, estás vos solo. Qué loco. Todo eso funcionó, tuvo el respaldo de Dios. Porque cuando se respeta, el diseño funciona. Porque Dios respalda todo lo que lleva a su diseño. Lo que lleva a su diseño resiste
y cumple el propósito. El apóstol Pablo vio y entendió el diseño de la iglesia orgánica, corporativa. Pudo hablar del cuerpo y entender cómo funciona. Yo hoy puse algo en el grupo porque ayer realmente se dio esa característica del cuerpo trabajando todos en conjunto para un fin en común, para un bien en común. Y unos ayudando a otros para que todos juntos logremos la meta. Eso es trabajar como cuerpo. No importa si yo barro o si yo sirvo o si yo hablo. No importa la funcionalidad. Lo importante es que dentro de esa funcionalidad somos efectivos y hacemos que todo logre su cometido. El apóstol Pablo se le revela el diseño de la iglesia, se le revela. Y ahí está la clave, amados. Ahí está la clave. Ayer creo que veníamos hablando con la pastora en el auto, ¿por qué la gente no persevera? ¿Por qué le cuesta a las personas perseverar en la fe? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanta inconstancia? ¿Sí? ¿Por qué? Y esto no es una crítica, pero sí una autocrítica. Bueno, todos nos tenemos que evaluar. Diga todos. Por ejemplo, cuando empezamos la pantalla, dijimos necesitamos 100 personas, ¿se anotaron? Terminamos 60. O sea, 40 dejaron de hacerlo. Y así hemos visto por qué cuesta ser fiel. ¿Por qué cuesta permanecer? Y llegué a la conclusión de lo siguiente, amados. Que de alguna manera nos falta temor a Dios. No hemos tenido ese encuentro real con Dios. ¿Por qué digo lo que digo? Porque me saco esto porque ya no voy a tener tiempo y voy a predicar hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué digo lo que digo? Porque yo a los 15 años, cuando abrí mi corazón a Dios, no dije, bueno, Señor, acá estoy, necesito algo. Si querés, hacelo, si no está bien. No. Cuando yo entré a una congregación, porque me invitaron, y empecé a escuchar la palabra, no fue la primera vez, pero después de asistir varias veces, porque me llamó la atención muchas cosas. ¿Por qué seguí yendo? Primero porque vi muchos jóvenes. Yo tenía 14 años, 15. Vi muchos jóvenes y me impactó. Y dije, wow, cuánta cantidad de jóvenes. Amado, sí, vi algo especial. Vi una sinceridad en esos jóvenes, en sus ojos. Me venían a saludar como si me conocieran de toda la vida. Digo, ¿por qué me saludan así si no me conocen? Eso creó en mí una expectativa de querer volver. Y volví, 1, 2, no sé cuántas. Pero un día, diga un día, dígalo fuerte, un día. Yo venía con una situación que todos la he contado muchas veces, mis padres separados, mi hermana estaba enferma, bastante delicada. Mi casa era un caos, emocionalmente hablando. Y yo por años, o sea, los años de que mis padres se separaron, comencé a buscar afuera, lo que decía anoche a los jóvenes. Comencé a buscar afuera. Yo quería afuera divertirme, alegrarme, porque en mi casa había tristeza. Cara larga, amargura. Entonces, comencé a buscar afuera. Mis vecinos, mayores que yo, algunos parejas o matrimonios me acompañaban, o sea, me invitaban a salir con ellos y mi mamá me dejaba, pues yo tenía 13 años. 13 años ahí, monedita. Y yo salía con ellos.
Y yo me divertía, yo no iba a otra cosa que alegrarme. Yo entraba a las 10 de la noche y bailaba hasta las 5 de la mañana. Cuando se iban ellos me iba, pero todo el tiempo me gustaba estar ahí en alegría. El tema es que cuando volvías a casa te encontrabas otra vez con la realidad. Y toda esa alegría duraba lo que duraba la fiesta. Pero bueno, fui creciendo, mi mamá fue agarrando confianza, me dejó salir solo con algunos amigos de mi edad. 14 años, salíamos, bailes, bailanta, lo que sea, íbamos a todos lados. Íbamos a ver las orquestas a nivel nacional, ¿sí? Yo estaba al lado del escenario, los veía, yo digo, un día quiero ser cantante, me gustaría ser músico, ¿sí? Yo los veía, wow, toda esa vorágine de alegría, de cosas, wow, todo lindo, pero terminaba la fiesta y otra vez la tristeza, el dolor, la soledad se golpeaba otra vez. Yo sé que muchos experimentan eso. Yo busqué desesperadamente afuera ser feliz, recuperar la familia que había perdido, pero no fue posible. Nada de lo externo pudo transformar mi situación interna, nada. Por eso cuando después de varios intentos, me invitan a una congregación y mi mamá dice, ¿por qué no vas? Capaz que te hace bien. Y bueno, digo, total, ¿qué voy a perder? Ahora cuando yo, insisto, después de varias veces de congregarme, un día, la palabra comenzó de logos, de ser una simple palabra escrita a ser un rema. Yo sentía que el predicador, que era el pastor Naranjo en ese momento, me estaba hablando a mí. Y yo digo, ¿quién le contó mi vida? Y me resistí a eso y me levanté y me fui al baño. Porque no quería escucharlo. Estaba en el baño y lo seguía escuchando clarito, que me seguía hablando a mí. Y ahí me di cuenta que no era que me estaba hablando a mí. Digo, ¿será que esto funciona? Yo salgo del baño y lo único que hago, agarro el pasillo del medio y me voy hasta la plataforma. Y cuando voy llegando caigo de rodillas, junto con varios. Y ahí le di mi vida a Dios. Digo, Señor, acá estoy. Te doy toda mi vida. Si vos sos real y podés hacer algo conmigo, acá estoy. Me rindo. Fue tan fuerte esa experiencia que mi vida se llenó de una convicción tan fuerte que pasaron 45 años y esa convicción sigue estando ahí. Esa convicción logró que jamás me pudiese apartar. Porque sabía que fuera de Dios no hay nada. Que todo lo que te ofrece el sistema está caído, está arruinado. El dolor, la tristeza, el engaño, todo se termina. La frustración que uno lleva por dentro. Amados, yo me levanté. Recuerdo que era en medio de una reunión. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero cuando me incorporo, estaba de rodillas, llorando ahí con Dios y dándole mi vida a Dios y no importándome nada. Con esos que pasamos al frente, con uno de ellos logré hacer amistad, muy entrañablemente, un amigo que ya me está esperando. Con ese grupo comenzamos a servir a Dios, haciendo cualquier cosa, amados. Con los niños, con los jóvenes, con lo que sea. Yo lo único que quería era servir.
Le di mi vida a Dios. Y dije acá, Señor, esto es para siempre. Y de verdad, lo he contado, la única vez que me quise apartar, me duró 2 horas. Que me hice el guapo, el retobado, dijo todo, me voy. Me fui a la terminal, me tomé un colectivo, me fui a la casa de mi abuela a hacerme el guapo. Y cuando estaba ahí, siento algo dentro de mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Querés volver al lugar de donde yo te saqué? Al lugar donde estabas vacío. ¿A eso querés volver? Y me dio una vergüenza. Una vergüenza dentro. Porque soy tan idiota de pensar que fuera de Dios puede haber algo. Pero amados, eso no lo logra alguien que te quiera convencer. Eso es el Espíritu Santo. No hay nadie que me pueda convencer para que yo tenga convicción. Es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante el que habla como el que recibe. Porque si bien yo tenía 15 años cuando estaba sentado escuchando esa prédica, yo lo estaba escuchando. Yo no estaba paveando. No estaba mandando mensajitos, codeándome con los amigos. No, yo estaba escuchando porque mi vida a esa edad ya era un caos. Y mi intención no era rebelarme, sino buscar una salida. Gracias a Dios. Amados, si Dios no sella nuestro espíritu con su espíritu y te llena de sus convicciones, no hay forma de que seas fiel. Por eso hoy estamos, mañana no estamos, hoy soy fiel, mañana no, hoy estoy fervoroso, mañana estoy amargado. No. Amados, eso no sirve. Ese no es el diseño. Y no es que sea fácil. No es que sea fácil. Pero como le dijimos, todos los días es una decisión. Todos los días yo tengo que decidir, hoy sigo a Cristo. Hoy sigo firme. Hoy me mantengo fiel. Porque los problemas están. Las crisis pueden estar. Pero nada externo, ni bueno ni malo, va a modificar mi condición interna con Dios. Él es mi Salvador, pero también es mi Señor. Y yo le dije, te voy a servir. Amados, pasaron 45 años, no fueron 2 días. Mucha agua cruzó debajo del puente. Pero acá estamos. Y dispuestos a seguir. Y dispuestos a enfrentar los desafíos que vengan. No por nosotros, sino por nuestras generaciones. Una generación abridor de puertas. ¿Cuántos mayores de acá? Arriba de 40, levanten la mano. Amados, Dios tiene que levantar una generación que abra puertas para las demás generaciones. Los abridores de puertas. Los que dicen, yo voy a luchar. No por mí solamente. Porque Él ya lo hizo todo por mí, ya estoy bien. Pero las generaciones aguardan que alguien pelee, que luche, que abra puertas para las demás generaciones. Una mente amplia, diga amplia. Wow. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en este tiempo es disponer nuestro corazón. Por eso es tan importante entender para qué nos congregamos. ¿Cuál es la función de venir? ¿Solamente a escuchar? No, venir a atrapar lo que Dios tenga para mí. Yo lo quiero. Para muchos pueden ser una reunión más. Para mí no. Para mí no. Yo no vengo con, y bueno, no tenía nada que hacer y vine. No. Vi luz y entré. No.
Vengo a buscar que una palabra me transforme, me edifique, me provoque el cambio. Amado, lo emocional es pasajero. Hoy podemos quizás celebrar o estar triste, o lo que sea. Hoy no pasa por lo externo. ¿Cuál es la decisión interna que vamos a tomar frente al desafío de la vida? Por eso al apóstol Pablo se le revela el diseño de la iglesia y cuál es su función. La iglesia está para impactar el mundo, para trastornar en el buen sentido. Como dijeron los primeros apóstoles y la iglesia en su conjunto, dijeron: los que trastornan el mundo han llegado acá. O sea, eran personas que donde entraban cambiaban los ámbitos, donde entraban cambiaban las atmósferas, porque entraba la iglesia, el cuerpo élite del reino de Dios, que impactaba no con palabras bonitas, sino con la transmisión de una vida. Transmitir la vida era lo que la gente necesitaba. Amados, la gente no necesita un buen mensaje. Necesitan esperanza, vida, fe. Necesitan que se les imparta el reino. No quieren escuchar un famoso predicador. Amén. No quieren escuchar un famoso predicador. Quieren ver a alguien que lo vive, que lo disfruta, que lo siente, que lo tiene, que lo imparte. Porque el diseño comienza con una visión, pero esa visión hay que expresarla también en palabras. Por eso el mensaje es muy importante, en la forma en que se dicen las cosas. El mensaje es muy importante. ¿Sabés quién es el mensaje? Vos. El mensaje no es lo que vos digas, es lo que vos muestres. Y por lo que muestres, alguien querrá seguir lo que vos estás siguiendo. O alguien rechazará de plano lo que vos estás mostrando. No es lo que decimos, es lo que vivimos. El mensaje somos nosotros. La Biblia dice: ustedes son cartas leídas por todos. Amén. Lucas 1 me pareció interesante y con esto voy terminando. Mentira, falta un montón todavía. Voy a leer rápido. Lucas 1:1 dice: ¿quién era Lucas? Un médico. Un médico que tuvo la responsabilidad de escribir el Evangelio de Lucas. Pero fíjate lo que dice Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Cómo han sido? Estoy leyendo NTV. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Verso 2. Tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Me gusta Teófilo porque es amigo de Dios ese nombre. Teófilo. Se ve que era una persona de autoridad, un cargo.
para que conozcas, verso 4, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjate qué importante los conceptos que vierte Lucas. Las cosas que se dicen pueden ser ciertísimas, pero hay que ordenarlas y corroborar que lo que se dijo realmente es cierto. ¿Por qué? Porque dice que los que enseñaron, ellos lo vieron con sus propios ojos y ellos mismos fueron ministros de la palabra. O sea, fueron personas que impartieron porque vieron. Ellos fueron los primeros testigos visuales de lo que Jesús enseñó, de lo que sucedió desde el principio del ministerio de Jesús en la tierra. Dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Nosotros agarramos un versículo al voleo y pensamos que ya está. No, amados. La Biblia nunca fue escrita para que nosotros digamos, a ver, acá, ¿qué dice Dios? No. Digo porque esto se ha hecho así por mucho tiempo, Gente que venía a predicar con la Biblia así y donde la abrían, predicaban. Sin preparación, sin nada. A ver, ¿qué dice Dios? ¡Tac! Bueno, hoy vamos a hablar de la genealogía. O gente que abría la Biblia y... Yo lo hice también un día. Y vamos a ser sinceros. A ver, cualquier cosa, dije, esto no es así. Por eso cuando uno es inmaduro, a ver, Lucas, Judas fue y cercó. Uy, no. Otra vez. Ve y haz tú lo mismo, ¿no? La Biblia no funciona así. Gracias a Dios. Por eso dice, habiendo investigado con diligencia. Nosotros lo espiritual lo tomamos liviano. Nosotros pasamos los versículos como que taca. No. Cada palabra tiene una esencia, un espíritu, una riqueza profunda. Pero ¿cuál era el interés de Lucas? Escribir todo en orden desde el principio para que aquellas cosas que fueron ciertísimas en orden queden bien establecidas, fundamentadas. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Interesante. Funciones apostólicas. Leo uno y se termina. ¿Sí o no? ¿Quieren que termine? ¿Quieren que termine? Vamos a seguir un ratito más entonces. No. Efesios 2, capítulo 3, verso 2 en adelante. NTV dice lo siguiente. A propósito, dice el apóstol Pablo, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Los que no eran judíos, eran gentiles. Pablo, que era gentil, aunque era romano, era judío, aunque también era romano, pero era judío de nacionalidad judía. Entonces, dicen, me encargó a mí, que soy judío, extenderles a ustedes, que no lo son, porque los judíos se creían que eran el pueblo exclusivo de Dios, que eran los únicos. Dice, cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente.
tanto los judíos como los gentiles que crean la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones. La promesa era Cristo. Cristo era la promesa, lo porvenir. Cristo. No las promesas, sino la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Verso 7. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió, y escuchad bien esto, Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. No leyeron nada. No. ¿Leyeron eso conmigo? ¿Qué dice? Contarles a ustedes, ¿cuántos son judíos acá? Por lo tanto somos... ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando? A mí. Diga a mí. De contarles a nosotros, de contarnos acerca de los tesoros inagotables que tienen ya a disposición por medio de Cristo. ¿Somos conscientes de eso? Que tenemos tesoros inagotables a disposición, pero ¿por medio de quién? De Cristo. No podemos llegar a esos tesoros sin pasar por Cristo, porque es por Cristo y de Cristo y en Cristo. Verso 9. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan, diseño, propósito eterno, que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el principio, desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de sabiduría. Otra versión dice la multiforme sabiduría de Dios. A todos los gobernantes y autoridades visibles que están en lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo nuestro Señor. Entonces, tenemos el plan, tenemos el diseño, tenemos el propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Mostrar a través de la multiforme gracia de Dios, por la gracia de Dios, mostrar al mundo, al sistema, a los gobernantes y aún al mismo infierno la sabiduría de Dios. Mostrarle a todos que Dios es más sabio que todo lo que hay sobre la tierra. Que Dios es más fuerte que el diablo. Que Dios es más sabio que el diablo. Que el infierno no gana, que el infierno ya fue vencido. Pero ¿quién tiene esa responsabilidad? La iglesia. ¿Dónde? ¿En un salón? No. Acá nos entrenamos, afuera. Mostrar la sabiduría de Dios de muchas maneras. Por eso no lo hacemos todos de la misma manera. Porque cada uno lo hace de acuerdo a su don, a su llamado, a su talento, a su gracia y a su virtud. El propósito estuvo siempre escondido en Cristo y se le revela al apóstol. Eso es maravilloso. Pero la clave, ¿dónde está, amados? Dice que el Espíritu le trajo revelación. ¿Qué significa revelación? Iluminación. ¿Qué significa? Luz. ¿Qué significa? Entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué la revelación está asociada con la iluminación, con la luz? Porque la revelación provoca en nosotros una aceleración. Cuando algo se te revela, no podés dejar de hacerlo. Cuando algo se te revela,
lo llevas a la práctica de manera rápida porque ya se te reveló. No hay forma de que algo cambie porque ya Dios te lo reveló en tu espíritu. Porque hay luz. Cuando se corta la luz de noche, que estamos tanteando a ver dónde vamos. Y todo se vuelve lento porque no vemos, andamos ahí a ciegas. ¿Sí? ¿Dónde estaban las cosas? ¿Dónde quedó la vela? ¿Y dónde están los fósforos? Y ahí estamos tanteando. Pero cuando viene la luz, todo es rápido. ¿Por qué? Porque ya no tengo miedo de chocarme, porque sé que voy a llegar. Y cuando estaba viendo esto, me recordé de la velocidad de la luz. ¿Sabe a cuánto va la velocidad de la luz? ¿Cuánto? Vamos ahí. No, pero más rápido. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Por cuánto? La velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz en el vacío es de 299.792,458 kilómetros por segundo, aunque siempre se dijo 300.000. En kilómetros por segundo, para aproximar, es decir, por hora, 1.080.000 kilómetros por hora. Eso, ahí viaja la velocidad de la luz. 1.080.000 kilómetros por hora. O 300.000 por segundo. ¡Wow! La luz viaja rápido, la revelación también. Cuando algo se te revela, todo se te acelera. Por eso cuando nosotros por años invertimos en los congresos para ir a sentarnos a escuchar, nosotros sabíamos que aunque no lo teníamos todo ni lo sabíamos todo, teníamos que sentarnos a escuchar y a entender y a buscar y a conocer y a aprender, porque necesitamos eso, que se nos active la revelación. Porque cuando se te activa la revelación, todo se acelera. Diga, todo se acelera. Por eso volvemos. La revelación, amados, escucha esto y atrapa lo que está bueno. La revelación nunca es gratis. Pero no se puede comprar con dinero. Diga, la revelación no es gratis. Pero la revelación, no hay dinero en el mundo que pueda pagar una revelación. ¿Cuál es el precio de la revelación? La actitud. ¿Escuchó? ¿Escuchaste? La actitud. La disposición. El deseo. La pasión de conocer más y más a Cristo. Estar dispuestos y disponibles para obedecer a rajatabla. Porque sé, porque se me reveló Cristo. Por eso es tan importante, insisto, el espíritu del que enseña como el espíritu del que recibe, porque ambos se benefician si andan en un mismo espíritu. En esos tiempos me acuerdo que nos decían, lo que honres te queda en tu vida. Aprendimos a honrar a los hombres de Dios, a sembrar en los hombres de Dios, porque lo que ellos tenían lo queríamos tener nosotros. Y yo sé que no es una cuestión de trueque, pero era la disposición del corazón de decir, Señor, quiero tener lo que ellos tienen. Nos sentábamos a escuchar maestros de revelación que nos volaban la cabeza. Que va a decir, ¿cómo si esto nunca lo escuché? ¿Qué Biblia tenés vos? Porque la mía no dice eso, le decía yo. Yo quiero tu Biblia porque la mía no dice eso. Pero es la revelación. Estos hombres eran poderosos. Y yo digo, Señor, yo quiero eso. Y quizás no lo he logrado, pero lo estoy buscando todavía.
lo sigo buscando. Sigo buscando que la revelación sea lo que nos impacte y no una emoción superficial, momentánea, pasajera, que lo único que va a hacer es alegrarme un rato, pero luego todo vuelve a la realidad. Y el último verso que digo, y con esto termino, Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. No quiero hablar de eso, de autoridad, simplemente a lo establecido por Dios. Lo que Dios estableció, amados, no hay forma. En la prédica de noche de Ana decía eso. Quien se opone a lo establecido por Dios, a Dios mismo está resistiendo. Lo que Él estableció, no hay forma de que se cambie. Y si uno va en contra de lo que Dios estableció, automáticamente le está resistiendo a Dios y dice que eso trae, dice, acarrean condenación para sí mismo. Acá hay un principio, no solamente para lo que es autoridad, sino para todas las áreas en que Dios estableció que algo. Lo que Dios estableció dentro de la familia, dentro de los hermanos, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, las relaciones, los vínculos, todo lo que se tiene que respetar porque fue establecido por Dios, se tiene que respetar. Porque si yo quiero ir en contra de eso, lo que voy a acarrear para mi vida es condenación. ¿Cuántos quieren eso para la vida? ¿Cuántos quieren condenación? Entonces, no resistamos a lo que Dios estableció. Abrite a lo que Dios estableció y decir, Señor, lo creo, lo quiero, lo tomo para mi vida, quizás no lo entiendo todo, me falta mucho para aprender, pero yo decido, porque es una decisión, amados. Nadie va a venir de afuera a empujarte, o a prepotearte, o a golpearte, o a amenazarte para que lo hagas. Es tu decisión y tenés el poder para hacerlo. Dentro nuestro está el poder. ¿Sabes qué? Si el Señor nos entregó llaves, ¿las llaves para qué son? Para abrir puertas. Pero si esas llaves no las utilizo, por más que las tenga y tenga las puertas frente a mí, nada va a suceder. Porque no es el hecho de tener una llave, es el hecho de ponerla por obra. ¿Sí? Utilizo la llave y abro una puerta. ¿Amén? ¿Están listos? La guía profética para el año 2024. Reforma constante. No podemos parar. Lo que comenzó, no podemos parar. Y está en Romanos 14:17. Yo le agregué 2 más porque me parece interesante, pero quiero resaltar puntualmente el verso 17, que dice así: porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu, en el Espíritu Santo. ¿Por qué me dijo esto? Porque me dice, el próximo año vamos a necesitar más que nunca que se manifieste la justicia de Dios. ¿Sí o no? El próximo año, los próximos tiempos que se aproximan, podamos tener paz. Y más allá del pronóstico, diagnóstico y demás, de todo lo que quieran decirnos, que podamos tener gozo en el Espíritu Santo. Amén. Diga gozo. El gozo no tiene que ver nada con la alegría. La alegría es algo momentáneo. Lo que yo buscaba. Yo buscaba alegría y esa alegría duraba lo que duraba el momento. Pero el gozo es permanente. El gozo del Señor es para siempre. Y yo le agregué 2 textos más porque me parecieron interesantes, que dice así: el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes.
Por lo tanto, esfuércense por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Amén. Y como este año lo hicimos en bimestres, me pareció que era interesante repetir esta forma. Encontré estos temas que vamos a tratar en el próximo año 2024. El primero es conocimiento y entendimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir conociendo profundidades y verdades eternas, pero no solamente conocerlas, entenderlas. Por eso conocer y entender van de la mano, porque si yo conozco pero no las entiendo, no se me revela, no sirve. Yo puedo conocer una verdad pero no la entiendo, entonces no la puedo aplicar, no la puedo vivir. Lo segundo tiene que ver con edificación, conocer y entender lo que vamos a edificar, qué estamos edificando, cómo lo estamos edificando, entender lo que es edificación. ¿Qué estamos edificando? ¿Cómo? ¿Para qué? Tercer bimestre, ministros competentes de un nuevo pacto. Sí, tenemos que entender que fuimos llamados a ser ministros competentes, aptos, hábiles, idóneos, expertos en el nuevo pacto. Cuarto, nuevo pacto. Diga nuevo pacto. Quinto, reino. Vamos a profundizar lo que es reino. Vamos a profundizar en lo que es el reino de Dios. Y por último, la palabra orden. Diga orden. ¿Para qué? Para que al final del año podamos terminar ordenados, con un panorama más claro, más entendible, que podamos encontrar un norte claro por dónde caminar y hacia dónde ir, no que sea algo emocionalmente atractivo, sino espiritualmente efectivo. Amén. El desarrollo es cortito, El desarrollo de la guía profética en bimestres tiene la intención de llevar un cronograma correlativo, basándonos puntualmente y exclusivamente en el Salmo 127:1, que dice: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Él no está en el tema, todo lo que hagamos se va a caer a pedazos. Si Él no edifica, por más que trabajemos, si Él no está edificando, no va a ser productivo. ¿Sí? Entendiendo que no es con la fuerza o voluntad humana lo que cuenta, sino la intervención y dirección del Espíritu Santo en todo momento, ya que cada tema encierra un caudal de palabras revelacionales que la iglesia necesita profundizar, definir y desarrollar, no solo en la vida personal y congregacional, sino en el impacto dentro del sistema, con la misión de reconciliar todas las cosas en Cristo. El motivo no es limitarnos a estos temas, sino, como dice el encabezado, que sirva de guía, que se nos dé una dirección, una pauta, un norte hacia dónde dirigirnos. También que sirva de disparador. A través del avance podamos ir descubriendo el potencial de cada declaración y la amplitud a la cual nos puede sumergir. Conocimiento y entendimiento en lo que debemos edificar y cómo, para alcanzar a ser ministros competentes puntualmente del nuevo pacto, en el reino eterno, terminando el año, alcanzando el orden que se espera de la iglesia, que debe de conocer los tiempos en que vive. Fin.